Muy buenos días a todos. El día de hoy, un jueves más de webinars con RCM. El tema de hoy día va a ser relacionado a los temas de precios de transferencia. Antes de decirles que RCM es una firma global con más de 800 oficinas, más de 50 años de experiencia, la sexta red mundial en auditoría, impuestos y consultoría. Está en más de 120 países y tiene más de 143.000 colaboradores. Los expositores de hoy día serán Daniela Vadillo, especialista de precios de transferencia, y Ángela Arrieta, especialista también de precios de transferencia. El día de hoy iniciará la exposición Daniela Vadillo con la declaración jurada informativa del reporte de país por país, que está próxima a ser presentada. Adelante, Daniela, por favor. Hola, buenos días. Gracias, Diego, por el pase. Sí, el día de hoy vamos a hablar brevemente sobre la declaración jurada informativa, reporte país por país, obligación de la cual SUNAT se ha pronunciado en el último mes, el 2 de diciembre específicamente. Y bueno, para introducir el tema de la declaración país por país, debemos tener en cuenta que ya desde el 2016 nos vimos envueltos en una reconfiguración tributaria global. Si recuerdan, hemos pasado de presentar solo el estudio técnico de precios de transferencia como se hacía de 2015 hacia atrás, a presentar desde el 2016 el reporte local y desde el 2017 el reporte maestro y el reporte país por país, que es el tema que nos compete el día de hoy. Pero debemos resaltar también que estos cambios no solo se han verificado en el Perú, sino en distintos países, como por ejemplo Chile, que ha implementado este año la presentación del reporte local y el reporte maestro. Y bueno, además hay otros países de la región y del mundo que están direccionando sus informes hacia un modelo estándar, si es que ya no lo tienen implementado, claro. Y todo esto con la finalidad de que se pueda dar un intercambio de información entre autoridades competentes y que a su vez la lectura de la información proporcionada sea clara y más fácil de analizar. Ahora bien, ¿qué es el reporte país por país y qué información se debe declarar? Bueno, este reporte forma parte del Plan de Acción 13 de la iniciativa BEPS de la OCDE, entendiendo que la iniciativa BEPS es el proyecto que lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En este sentido, podemos decir de manera general que el reporte país por país es una declaración jurada que deben realizar los miembros de un grupo multinacional, mediante el cual se debe proporcionar un desglose de elementos claves de los estados financieros de cada una de las jurisdicciones en las que esté operando este grupo. Es decir, como podemos ver en la lámina, en este reporte se proporciona a la administración tributaria información sobre ingresos, pérdidas o ganancias, impuesto a la renta pagado y devengado, capital declarado, resultados no distribuidos, números de trabajadores, activos, la actividad económica o actividades económicas principales de cada compañía, así como cualquier información adicional que resulte necesaria, ¿no? de cada compañía del grupo. Entonces, ahora veamos en específico quiénes son los o quiénes serían los sujetos obligados a presentar esta declaración y brindar esta información crítica a la administración tributaria. Básicamente existen dos casos en los que el contribuyente peruano se puede ver obligado a presentar la declaración país por país. El primero, como vemos en la lámina, es cuando la matriz del grupo multinacional está domiciliada en Perú y presenta en sus estados financieros consolidados ingresos devengados iguales o mayores a 2.700 millones de soles en el ejercicio gravable anterior al que corresponda a la declaración. Por ejemplo, ¿no? La matriz de un grupo multinacional domiciliado en el Perú que presenta en sus estados financieros consolidados del 2018 ingresos devengados por 2.700 millones de soles se va a encontrar obligado a realizar la declaración del reporte país por país del ejercicio fiscal 2019, cuya fecha de vencimiento además fue en el mes de octubre de este año. Avanzamos, por favor, Diego, con la lámina Sí, y Daniel, vamos. tal vez algo que nos Sí. sucede bastante y que tal vez tú nos podías ayudar mejor a entender es qué debemos entender por grupo multinacional, ¿no? Porque muchas veces sucede que no se considera la empresa local tal vez parte del grupo multinacional o dicen, no, yo no soy parte de un grupo multinacional porque solo estoy en una región determinada. O cuál sería este concepto si tú nos podrías ayudar a entender mejor este concepto del grupo multinacional.
Sí, claro, Diego. Bueno, básicamente y de manera general, el grupo multinacional es aquel grupo donde, o que está, el grupo que está conformado por dos o más empresas cuya residencia o domicilio fiscal se encuentra en jurisdicciones diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Que algunas empresas piensan que no consolidan estados financieros con la matriz, sin embargo, envían la información de sus estados financieros al cierre de año y la matriz los considera en sus estados financieros consolidados. Pero la empresa acá en Perú que nos ha pasado piensa que no forma parte de este grupo y no realiza la declaración. Sin embargo, así la compañía presente en sus ingresos, no sé, 100 soles, y forma parte de este grupo, está obligado a presentar la declaración del reporte país por país. Sí, este es el segundo caso. Es un poco más complejo, dado que la matriz del grupo no se encuentra domiciliada en Perú. Entonces, en este caso, se encuentra obligado a presentar la declaración el contribuyente domiciliado que forme parte de este grupo multinacional. em, Cuya matriz no domiciliada presenta en sus estados financieros siempre ingresos devengados iguales o mayores a 2.700 millones de soles en el ejercicio gravable anterior, que son aproximadamente 770 millones de dólares. Va a depender un poco del tipo de cambio, pero aproximadamente ese sería el monto y que cumpliendo con este punto presente además las siguientes condiciones. Eh, Avanzamos, por favor. La primera condición es que la matriz no domiciliada no esté obligada a presentar el reporte país por país en su jurisdicción. Es decir, que no haya una normativa que regule la presentación de reporte país por país para esta matriz no domiciliada. La segunda condición es que la jurisdicción de domicilio de la matriz, aun contando con un tratado internacional que autoriza el intercambio de información tributaria, no tenga un acuerdo entre autoridades competentes para el intercambio del reporte país por país en vigor con Perú. Ahora, sobre este punto, más adelante veremos cuál es el acuerdo entre autoridades competentes para el intercambio de reporte país por país que tiene Perú en vigor y cuáles son los 58 países con los que la administración tributaria a la fecha realiza el intercambio de este informe. Em, Avanzando con el tema, la tercera condición que se tiene que verificar es si, aún existiendo un tratado internacional que autorice el cambio de información tributaria y además que se cuente con un acuerdo entre autoridades competentes vigentes, la matriz no domiciliada digamos, que en la jurisdicción de la matriz domiciliada se produzca un incumplimiento sistemático del intercambio de información tributaria y que haya sido notificado por la SUNAT al contribuyente domiciliado en el país. A este punto quisiera dar un ejemplo, que es el caso de una compañía con la cual acabamos de realizar una declaración de reporte país por país del ejercicio fiscal 2018. La matriz de esta empresa se encuentra en Alemania, pero Alemania tiene vigente un acuerdo de intercambio de reporte país por país con la administración tributaria peruana. Entonces, aquí se podría decir que el contribuyente en Perú no debería realizar la declaración del reporte país por país, dado que hay un acuerdo que permite el intercambio de reporte entre autoridades competentes. Sin embargo, sucede que la matriz alemana no había realizado la declaración del reporte en su jurisdicción por los ejercicios fiscales en 2017 y 2018. Entonces, la administración tributaria, frente a esta situación, envió una carta inductiva al contribuyente en Perú, comunicando que como parte de su labor de fiscalización, estaba programando acciones de control orientadas al cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, ¿no? Informando a su vez al contribuyente que no contaba con información de los ejercicios 2017 y 2018 del grupo multinacional.
y que por lo tanto regularizara dicha obligación. Entonces, aquí diría que nuestra recomendación es que el contribuyente domiciliado debe estar en contacto frecuente con la matriz no domiciliada a fin de verificar si está cumpliendo con lo señalado en la normativa de ambas jurisdicciones. Creo que ese es un punto muy importante y que a la fecha las empresas todavía no le han tomado, digamos, la importancia que merece. Sin embargo, espero que ahora con la comunicación de SUNAT ya este reporte, que es bastante nuevo para nosotros como país, ya empiece a tomar más relevancia en las empresas y más preocupación por parte del personal encargado. Y pasando a la última condición, se Nela, encuentra... Sí, dime, Diego. sobre ese punto que comentas, es importante comentar que la administración tributaria cada vez está siendo más incisiva con el tema de los reportes país por país. Conforme han ido pasando los años, esta obligación que es nueva, y todo lo relacionado al tema de precios de transferencia, la administración tributaria ha ido capacitando personal y ha ido siendo más incisiva en requerir esta información. Entonces es algo importante que hay que tener en cuenta, y sobre todo porque también acarrea multas. El incumplimiento acarrea multas, y por ahora la SUNAT está en una situación en la que manda cartas inductivas, pero podría iniciar una fiscalización y pedir esta información, y si no se contara con ella, pues aplicar las multas correspondientes. Exacto, sí, Diego, gracias. Sí, justo eso. SUNAT ahora tiene un área específica de precios de transferencia, los que están encargados de revisar estos temas. Y aparte también, algunos dicen, no, pero ¿cómo puede SUNAT saber si mi matriz ha presentado o si yo estoy vinculado a un grupo o si tengo una matriz? Lo que pasa es que SUNAT ha venido implementando varios reportes, ¿no? Como mencioné. Hemos pasado a una reforma tributaria donde ahora nuestros reportes son, digamos, estandarizados a nivel mundial y se están alineando a reportes de otros países, justo para que este intercambio sea más rápido y las administraciones puedan ver eh, cuáles son los movimientos que están realizando las empresas vinculadas. Y no solo esto, también está el tema del beneficiario final, por ejemplo, ¿no? que tiene fechas de vencimiento en esta semana. Eh, y en el beneficiario final, en el formulario también, los contribuyentes están declarando quiénes son al final los que controlan las personas jurídicas que estarían, digamos, involucradas en este grupo. Aparte de que también SUNAT puede ver la información en los estados financieros, quiénes son los accionistas y demás, ¿no? Digamos que la información está y SUNAT está al pendiente de cada movimiento que estén haciendo las compañías y sobre todo ahora que estamos en una época de crisis económica, financiera, de salud y todo este tema de la pandemia, ¿no? Entonces la presión tributaria sí se viene con fuerza y yo diría que las personas deberían estar tal vez un poco más atentas a las obligaciones que SUNAT está determinando o está haciendo seguimiento. También digamos que este reporte presenta algunas excepciones, es decir, que el contribuyente domiciliado en el país no está obligado a presentar la declaración, primero cuando la matriz no domiciliada presenta en sus estados financieros consolidados ingresos menores a 750 millones de euros o al monto equivalente en su moneda local. Y segundo, tampoco estaría obligado a realizar la declaración si a la fecha del vencimiento del plazo para la presentación de la obligación de la declaración, el grupo multinacional ha presentado el reporte a través de una matriz representante. Y siempre que la jurisdicción de la matriz representante cumpla con algunas condiciones, ¿no? Que las vemos ahí en la lámina, que son 5, y es que la jurisdicción de esta matriz representante exija la presentación de reporte país por país, cuente con un acuerdo entre autoridades competentes que se encuentre en vigor con el Perú, no haya notificado a la SUNAT que se haya producido un incumplimiento sistemático,
que intercambie el reporte país por país y que además haya sido informada por el integrante del grupo designado como matriz representante de su comisión. Avanzamos, por favor, la lámina. Ok, acá, como comenté previamente, a la fecha Perú tiene firmado un acuerdo multilateral de autoridades competentes para el intercambio del reporte país por país. Este acuerdo fue firmado en noviembre del 2018 y a la fecha se observa que hay 58 jurisdicciones que intercambian el reporte país por país con el Perú. Además, quisiera comentarles que la OCDE publica de manera actualizada las jurisdicciones que intercambian el reporte de país por país con Perú. Les dejo el enlace en el pie de página de la diapositiva para que lo puedan revisar. De igual manera, pueden observar en este cuadro los 58 países mencionados. Avanzamos, por favor. Ok, sobre los vencimientos, comentarles que el 2 de diciembre SUNAT emitió un comunicado informando que los contribuyentes que se encuentran en los casos previstos en los numerales del 1 al 3 del inciso B del artículo 16 del reglamento, tienen como plazo para la presentación de reporte país por país hasta el último día hábil del mes de enero del 2021, ¿no? Siendo esta fecha el viernes 29 de enero del 2021. Ahora, si avanzamos, por favor, vemos los numerales del 1 al 3 que menciona, los cuales estarían sujetos al plazo comunicado por SUNAT, y estos casos son, como ya hemos mencionado, cuando la matriz no domiciliada no esté obligada a presentar el reporte país por país en su jurisdicción, porque no hay una norma que digamos, los obligue, por así decirlo, a presentarla ya. Entonces el contribuyente domiciliado en Perú que forme parte de este grupo deberá presentarlo aquí hasta el 29 de enero del 2021. También cuando la matriz no domiciliada no tenga un acuerdo de intercambio de reporte país por país con Perú, es decir, si es un país que no se encuentre en la lista de los 58 países que acabamos de ver en la lámina anterior, entonces ahí también el contribuyente domiciliado tiene que presentar la declaración aquí en Perú. Y finalmente, cuando se produzca un incumplimiento sistemático del intercambio de información tributaria, ¿no? Y que haya sido comunicado por SUNAT al contribuyente, que son casos muy específicos, pero como les he dicho en el ejemplo, se da. Avanzamos, por favor. Sí, finalmente comentarles, como ya nos adelantó un poco Diego, que el incumplimiento de esta obligación generaría una multa equivalente al 0.6% de los ingresos netos de la empresa peruana, con un tope de 25 UIT más intereses por cada año emitido. Sin embargo, hay gradualidad si se regulariza la declaración antes de que SUNAT notifique el incumplimiento. Entonces, para terminar, algunas recomendaciones, ¿no? Quisiera darles algunas recomendaciones, y es que para el caso del reporte país por país, no se debe ver la obligatoriedad del contribuyente domiciliado por sus ingresos, sino que la obligación de presentar este reporte va a partir del monto de ingresos devengados que presente la matriz. Ese es un punto muy importante, porque hay algunas empresas que piensan que como acá en Perú están generando pocos ingresos, no están obligados a presentar el reporte país por país. Sin embargo, la obligatoriedad, como les menciono, no parte de la empresa domiciliada, sino de la matriz que consolida los estados financieros del grupo multinacional. Porque recordemos que este informe es, digamos, más global, ¿no? Abarca todas las compañías que formen parte del grupo, no solo considera los ingresos de la compañía en Perú. Y también que el contribuyente
debe verificar cuál es la jurisdicción de la matriz, ese es un punto importante, o cuál es la jurisdicción de la matriz representante que ha sido designada por el grupo, ya que ésta tiene que cumplir, como hemos visto, condiciones como las de formar o no parte de un acuerdo de intercambio de reporte país por país, que eso también va a derivar en que se vea si está obligado o no a presentar la declaración acá en Perú. Entonces, son casos, hay distintos casos, ¿no? Lo que les recomiendo finalmente es que se pueda ver esta declaración con tiempo y de la mano de sus asesores, em, para no estar solicitando esta información a la matriz al último momento, que como muchos sabemos es información, digamos, muy amplia, abarca mucha información de muchos países, de muchas compañías, que si uno la pide de último momento no va a llegar con los plazos y puede incurrir en multas, ¿no? En multas e intereses, como les mencioné. Entonces hay que estar muy atentos con eso y preguntar o solicitar información sobre el tema. Sí, Daniela, de hecho la multa es una de las más altas que tiene el código, de 0,6 de los ingresos netos, cuando se tiene ingresos fuertes. Entonces genera un impacto significativo para las empresas locales. Y lo otro que te quería comentar, Daniela, es sobre el tema de la obligación, porque muchas veces nos pasa en la práctica que los clientes nos dicen, bueno, pero yo ya presenté reporte local, o yo ya presenté reporte maestro, ¿también tengo que presentar el reporte país por país? Entonces es una pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? Y Sí, 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 justo por eso, como les mencioné, quisiera resaltar el hecho de que la obligatoriedad de presentar el reporte país por país no nace de la información que presente el contribuyente en Perú a la administración tributaria o en base a sus estados financieros. No, la obligatoriedad del reporte país por país nace a partir de los ingresos devengados que presente o de los estados financieros que presente la matriz. claro, es correcto. Entonces uno podría tener la obligación de presentar también el reporte local y el país por país. Sí, exacto. Es más, puede haber empresas que no presenten el reporte local, no tengan que presentar tampoco el reporte maestro, pero al formar parte de un grupo multinacional, sí tengan que presentar el reporte país por país. Claro, de acuerdo. Entonces ahí la recomendación en todo caso sería que se analice de forma individual cada una de estas obligaciones, tanto reporte país por país, reporte maestro y reporte local. Exacto, sí. Perfecto. Sí. Bueno, gracias. Eso es todo respecto al tema del reporte país por país. Nosotros quedamos atentos a cualquier consulta que haya surgido de esta conferencia o si tuvieran alguna duda, por favor, no duden en contactarnos. Damos paso ahora al tema del test de beneficio. Gracias, Daniela. Buen día con todos. Ahora hablaremos sobre el test de beneficio. Recordemos que el test de beneficio es una prueba que debe realizarse según la normativa local a los servicios intragrupo con la finalidad de probar que dichos servicios hayan sido prestados efectivamente y remunerados conforme al principio de plena competencia. Frente a estructuras de negocios complejas que generan la erosión en la base imponible y traslado de beneficios fuera de nuestro país, la OCDE desarrolló el Plan BEPS en el año 2015, del cual se desprende la acción 10, que nos habla de los servicios intragrupo. ¿Cuál es el propósito de la ya mencionada acción? Pues busca garantizar que estas operaciones generen un valor económico a la entidad receptora. La legislación peruana, a través del Decreto Legislativo 1312, incorpora la obligatoriedad de cumplir con ese test de beneficio y proporcionar la documentación e información solicitada en su oportunidad por la Administración Tributaria
así como las condiciones para la deducción de costo y gasto. Dentro de la documentación e información a proporcionar, se debe mostrar la evidencia de que el servicio se prestó efectivamente, cuál es la naturaleza de este servicio, la necesidad del mismo, los costos y gastos incurridos y los criterios de asignación. Es importante recalcar que con este decreto legislativo también nos muestra que en caso haya un cambio en los criterios de asignación, el contribuyente debe justificar la razón y o necesidad de dicho cambio. Debido a la pandemia, muchos de los contribuyentes que tenían servicios con sus vinculadas van a tener que justificar los posibles cambios en estos drives. Con el decreto legislativo 1369 se modifican los artículos 32 y se especifica qué es lo que son considerados servicios de intragrupo, los servicios prestados a contribuyentes por partes vinculadas. Se recalca también la condición de la deducción de costo y gasto y el proceder en caso se trate de un servicio de bajo valor añadido. La deducción de los costos o gastos por este servicio recibido se determina sobre la base de la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador de servicios, así como de su margen de ganancia, el cual, ojo, no puede exceder el 5% de tales costos y gastos. Como podemos ver en la diapositiva, ¿cuál es la estructura de este test de beneficio? ¿Qué es lo que debe probar, qué debe contener? Dos puntos importantes: la existencia de la prestación del servicio. ¿Cómo vamos a mostrar esto? Mostrando que efectivamente existe una obtención del beneficio, es decir, el que suponga de la parte de la empresa receptora un interés económico y comercial que refuerce la posición comercial. También se debe probar que este servicio no es una actividad del accionista, es decir, no se trata de actividades que un miembro del grupo realiza únicamente por el derecho de participación. En el punto de duplicidad, vamos a dilucidar si el servicio que estoy adquiriendo de mi vinculada es realizado internamente por mi compañía y cuáles serían los casos en los que se puede justificar la duplicidad del servicio. Quizás cuando se da de manera temporal algún caso de reestructuración en la organización o cuando a pesar de contar con áreas similares, tanto en la receptora como en la que brinda el servicio, las funciones que se realizan son diferentes, adicionales o complementarias. Así también cuando, por ejemplo, en el caso de reorganización de compañías, implica que la vinculada se esté generando algún beneficio indirecto. Estaríamos hablando entonces de un beneficio incidental, que también sería considerado como un servicio intragrupo. Veamos también si el tipo de servicio que estoy analizando es un servicio centralizado. ¿Cuáles son las actividades centralizadas y puestas a disposición del grupo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, son servicios administrativos, financieros, de asistencia en el área de producción y servicios de gestión de recursos humanos. El otro punto importante que debe contener el test de beneficio es la retribución de plena competencia. En la retribución de plena competencia podemos separar las empresas en dos. En las que ya contaban para el ejercicio 2019-2018 con un test de beneficio y las que no tenían mapeadas la obligación. ¿Qué nos permite ver esto? Los que ya contaban para el ejercicio anterior con el test de beneficio, muchas de esas empresas deben realizar el análisis de si actualmente los servicios pactados por las vinculadas te siguen generando un beneficio. Tener en cuenta la baja productividad y la inoperatividad de muchas empresas. Por ejemplo, ahora son cuestionados muchos los servicios de alto valor, debido a que se busca reducir costos y proteger al personal que es prioritario para el funcionamiento de la compañía. Sin embargo, se han recogido apreciaciones en las que las prestadoras del servicio aducen que efectivamente en el contexto actual de pandemia les está demandando más tiempo y actividades de gestión, por lo cual se considera que el beneficio se mantiene y es necesario para que la compañía pueda mantenerse en el tiempo a pesar de los problemas económicos generados por la pandemia. Otro punto a considerar es el surgimiento de las nuevas necesidades de servicio producto del distanciamiento social, como son los servicios de TI. En el caso de que la compañía ya recibía este tipo de servicios,
se debe replantear los criterios de asignación. ¿Por qué? Porque este tipo de servicios ha adquirido mayor importancia en el tiempo, por lo cual no podemos mantener los drives que han sido aplicados en ejercicios como por ejemplo 2018-2019. Tendríamos que cambiar los drives. Y tenemos un soporte legal en la normativa, en el decreto legislativo 1312, donde nos da el pie para poder modificarlo siempre y cuando tengamos la justificación necesaria. Para las empresas que no tenían mapeadas estas obligaciones, se debe verificar en su contabilidad si tiene facturaciones por conceptos de servicios y se deben estipular cuáles son las condiciones de servicio. Es importante también verificar que en los contratos se esté discriminando o poniendo de manera detallada las condiciones o escenarios en los cuales haya lo que pasó ahora en la pandemia, que es la suspensión del servicio, o inclusive cuando no se pueda brindar el servicio al 100%, porque no se puede trasladar al personal o porque existe inoperatividad de la compañía. El precio pactado por el servicio debe estar fijado y aceptado por ambas partes, como si se tratasen de empresas independientes. En caso la prestadora de servicio brinde el servicio a un tercero y a la vinculada, se puede presumir que este grupo multinacional tiene la posibilidad de justificar ese cálculo del cargo facturado sobre una base independiente. Pero se debe tener en consideración las condiciones del tipo de servicio. Por ejemplo, si es el servicio de manera ocasional o si es permanente. Por lo cual es importante tener mapeados los acuerdos con mis vinculadas respecto al servicio que me brinde. La determinación del precio del servicio responde al reconocimiento de los costos y gastos implicados en la prestación del servicio y la posterior aplicación de un drive, es decir, un inductor de costos, para poder obtener el importe de los costos y gastos asignados para cada vinculada y así adicionarle el margen. Ahora bien, en este punto hay que tener en claro que si el servicio que estamos analizando es un servicio de bajo valor o de alto valor añadido. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema. La empresa A recibe el servicio de gerenciamiento de la vinculada B. Para dicho ejemplo hay que tener en consideración que existe un contrato, que dicho servicio genera un beneficio comercial, que pasó por un test de beneficio para el ejercicio 2019, que el servicio se brinda con regularidad y se puede acreditar el servicio de gerenciamiento. Existía también una retribución del servicio con evidencia de facturas mensuales. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tomar en cuenta ahora en un contexto post-COVID? Primero, realizar el mapeo de los servicios. Aún así yo sepa cuáles son los servicios que recibo de mis vinculadas, pueden haber surgido en este tiempo algún otro servicio o otra necesidad de servicio que puedo haber obtenido de mi vinculado. Entonces es recomendable que yo mapee con mi contabilidad cuáles son las facturas por servicios generadas para mis vinculados. Verificar si aún este servicio me genera un beneficio. Por el contexto y la inoperatividad de las compañías, todavía el servicio que tenía yo con mi vinculada me está generando algún valor comercial o económico, me está ayudando a sobrepasar estos problemas económicos de la pandemia. Son preguntas que nos tenemos que realizar para poder establecer los lineamientos del test de beneficio 2020. Revisión de contratos. El contrato debe contemplar la suspensión de servicios por causas externas, revisar cuáles son las condiciones en los contratos, revisar el esquema de costos y gastos en el marco de la reducción de los costos de la compañía y los producidos a raíz de la nueva normalidad. Es decir, si la ejecución de actividades que ahora se realiza de manera remota ha impactado en mis costos y gastos y de qué manera. Tener la documentación. Tengo el sustento de que estos cambios producidos en mi compañía tengo el soporte que acredite que aún a pesar del distanciamiento social se sigue brindando el servicio de manera óptima. Se puede justificar en realidad la reducción del personal asignado para la prestación en muchos casos del servicio.
Hay que recordar también la importancia de los contratos y la documentación necesaria. ¿Por qué? Porque esa es una de las condiciones para la reducción de costo y gasto. Ahora posiblemente estemos preocupados por otros temas, sin embargo, en futuras fiscalizaciones, este tipo de cosas van a empezar a salir a la luz. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Contar con un especialista que pueda asistir a la compañía antes del cierre del ejercicio. Documentar la dinámica de dichos servicios, cómo se vienen dando los servicios entre vinculadas frente a posibles cuestionamientos de la administración tributaria. Tomar en cuenta que toda interrupción o modificación debe estar considerada con el informe y que acompañe al test de beneficio. La compañía debe pasar el test de beneficio antes del cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque podemos realizar los ajustes necesarios antes del cierre. Y así evitar posibles contingencias. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, las sanciones. Recordemos que el desconocimiento del costo y gasto no sería deducible, lo que implica que un aumento en la base imponible genera un aumento de la base imponible y el pago de mayores impuestos. Asimismo, de producto a ello, la administración tributaria va a generar una sanción por la omisión de este impuesto y la aplicación de una multa del 50% del tributo omitido. Ángel, esto es muy importante porque muchas veces las facturas intragrupos son consideradas como deducibles en la contabilidad y a la hora de hacer la liquidación tributaria, sí, por lo general son causales y por lo tanto son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Pero si no se cuenta con este test de beneficio, por más de que el gasto sea causal, por más de que se cumplan los demás requisitos, la norma hoy castiga el gasto por no tener este test de beneficio. Entonces es algo muy importante que hay que tener en cuenta, que a pesar de cumplir con todos los otros requisitos, si no se tiene con el test de beneficio, en una eventual fiscalización lo que podría suceder es lo que comentabas, Ángela, que se desconozca el gasto, hay un mayor impuesto por pagar, se generan intereses dependiendo el periodo que haya sido este incumplimiento, y se genera adicionalmente la multa, ¿no? Entonces se tendría que pagar impuesto omitido, si correspondiera, más intereses, más una multa. Entonces es importante que quede claro. Exacto, Diego. Inclusive también recalcarles que todo en precios de transferencia ahora está relacionado. Es decir, si yo mapeé los servicios con mis vinculadas en el reporte local, obviamente de ahí no van a saltar el tema de si cuento o no cuento con un test de beneficios, si cómo he realizado la declaración la declaración jurada de renta, y el punto que tú expones muy bien, que es el desconocimiento de costo y gasto, ¿no? Muchas gracias, Ángel y Daniela. Esa ha sido la exposición de hoy día, el tema del test de beneficio, que es muy importante para la deducción de gastos, y la obligación del reporte de país por país, que también genera multas si es que no se presentan a tiempo, y que también son de relevancia en estos momentos para ser presentada. Alguna de las preguntas que siempre también surgen, Ángela, es, por ejemplo, ¿qué se debe entender por un servicio de bajo o de alto valor añadido? Tal vez podrías complementarnos con unos ejemplos ahí para que quede claro a qué nos referimos con este tipo de servicios. No sé si nos podría hacer con esa precisión. Sí, consideramos a los servicios de bajo valor añadido a aquellos que tienen un carácter auxiliar o de apoyo. Para poder determinar si es de bajo o alto valor, tenemos que concentrarnos en cuál es el core de nuestro negocio. Y a todos los servicios que no se vayan ligados al core de nuestro negocio van a ser servicios considerados como auxiliares. Es decir, que no constituyen la actividad principal de la compañía, ¿no? También es importante mencionar que para los servicios de bajo valor no se requiere el uso de intangibles únicos o valiosos, o tampoco van a conducir a la creación de los mismos. Gracias, Ángela. Como podría ser, por ejemplo, un servicio de administración en una empresa, un servicio de gerenciamiento o algún servicio de ese tipo que podría ser vinculado a un back office, por ejemplo. Podría ser el caso. Exacto, sí.
Los servicios administrativos por lo general son considerados como back office, a menos que sea un destacamiento, un tipo de gerenciamiento, pues, ¿no? Pero en las labores cotidianas, por ejemplo, de gestión de proyectos, o inclusive en lo que es la actividad de contabilidad, registro, planificación, son considerados de bajo valor. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, abrimos ahora el foro de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, encantados de poder responderles. Pueden también escribirnos a legal@rcm.pe y encantados de poder responderles y atenderles en cualquier necesidad que tengan respecto a los precios de transferencia y materia impositiva. Bueno, creo que ha quedado claro, no hay preguntas. Igual reiteramos que nos pueden escribir al correo legal@rcm.pe y ahí encantados de poder responderles cualquier duda que tuvieran. Aprovechamos para terminar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como rcmglobal.perú en Facebook o en Instagram. También estamos en YouTube y en Twitter. Cualquiera de nuestras redes sociales publicamos de forma constante información relacionada a temas empresariales y que serán de mucha utilidad para poder llevar a cabo los negocios en el Perú. Muchas gracias y quedamos hasta una próxima oportunidad para poder iniciar otro webinar.